Acabamos de llegar a la frontera entre Brasil y Uruguay, uno de los lugares más curiosos que vimos viajando. 108. Señor, no puede ir más. Pero llegar hasta acá no fue tan tranquilo como esperábamos, y antes de cruzar todavía faltaban varios trámites. Porque después de 6 meses estábamos a punto de dejar Brasil. Pero empecemos por el principio. Nuestros últimos días en Brasil comenzaron en Torres, Río Grande do Sul. Torres, como ven, está dividida por este río que se llama Mampituba. Del otro lado es Santa Catarina y la ciudad se llama Paso de Torres. Y acá se llama Torres y es Río Grande do Sul. Ahí se llega a ver la unión entre agua dulce y agua salada. Toda esta espuma que se forma y todas esas lanchitas que ven es gente pescando, porque generalmente se pesca muy bien en las desembocaduras. Ahí no tenemos suerte, parece, para grabar. Me agarró la lluvia, me tuve que cambiar de remera, de paso volví para almorzar con Jessy y bueno, salí de vuelta y parece que la lluvia no quiere que grabe. Intentaré grabar un poco más. Torres es la única playa en el sur de Brasil con acantilados. Y otra cosa, antes que se popularice Camboriú, la élite de Porto Alegre veraneaba aquí en Torres a principios del siglo XX. Desde los morros y acantilados, entre los meses de julio y noviembre se pueden ver ballenas que pasan por aquí yendo para lo que es la Patagonia. Y Torres tiene una isla muy particular que se llama la Isla de los Lobos. Recibe lobos y elefantes marinos provenientes de Uruguay, Argentina y más que nada de la Patagonia. En un supermercado muy peculiar porque dejan entrar con el perro, pero el perro tiene que ir Abajo en el canal. en una jaula básicamente. Hay esto para niños también. Bueno. Y bueno, y Cash no quiere subir. Ah, miren qué bueno, porque yo pensé yo pensé que esto era abajo y se iba a hacer mal en las patas, pero no, súper bien. Así que bueno, a él no le gusta ir atado en jaulas igual. No entiende nada. Bueno, ahora sí, vamos. Lo primero es que tenga una jaula. Se hizo de noche y para celebrar nuestro aniversario y despedirnos de Torres, fuimos a comer a un lindo restaurante. Bueno, como ven, atrás nuestro está la caja del restaurante. Nosotros estamos acostumbrados a pagar en la mesa, ¿no? Pedir la cuenta y pagar en la mesa. De hecho, por los que no sabían, Gus tenía un restaurante y los dos trabajábamos ahí. Y yo era la que estaba en la caja. Y bueno, nosotros íbamos a cobrarla a la mesa, mientras el cliente podía seguir disfrutando de su bebida o comida, ¿no? Acá en Brasil se suele, levantarse y pagar cada uno. Pagan con Pix o tarjeta. Cada pareja paga lo suyo, ¿no? No acostumbran a juntar la plata en la mesa y eso. Ya en el ticket te dice lo que tiene que pagar cada persona. O sea, ya te lo dividen ahí mismo en el ticket, ¿no? Como en Argentina, que ahí la parejita de amigas, el grupo de amigas tenía que andar dividiendo con una calculadora, así que más eficiente. Como en Europa se paga en la caja, en Italia al menos se paga en la caja.
lo que recuerdo, ¿no? Y después otra cosa es el tema de... Servicio, el servicio es opcional. Es opcional, sí. O sea, mucha gente piensa que es obligatorio, pero no es obligatorio. Pero bueno, todos generalmente lo dejan. Salvo el otro día que no nos atendieron bien. No, estuvimos 40 minutos esperando, así que no hubo pago de Esperando que nos atiendan, no esperando la comida. Porque No. uno puede esperar la comida. Y nos atendieron porque fui a buscar al mozo. Así que bueno, así termina nuestra noche saliendo a comer acá en Torres. Y acá nos llevamos lo que sobra. Seguro. Al día siguiente nos fuimos a Santa Victoria do Palmar, porque antes de cruzar a Uruguay había algo muy importante por hacer, todos los papeles de Calle y Ronnie. Hola, hola, buenos días. Santa Victoria do Palmar nos encontramos bien al sur de Brasil. Extremo sur de Brasil. Ya les contaremos cuáles son los requisitos para cruzar. Así que ese es el próximo destino, Uruguay. Ambos ya tenían la antirrábica vigente y en el caso de Cash ya contaba con microchip. Aquí estamos con Marian, la veterinaria, muy amable, ya recibió e hizo la revisión de Cash y Ronnie. Y bueno, ella se va a encargar de hacer todo el papelerío y todos los trámites que hay que hacer para cruzar a Uruguay, ¿no? Isso. Está en Overlander y atiende viajeros especialmente que cruzan a Uruguay, está en un punto estratégico, ¿no? Bem, boa tarde. Que é a Miriane, a veterinária da Agropecuária Sinuelo. E vamos aguardar para passar então para o Uruguai e seguir a viagem, né? ¿Cómo se portaron, Elis? Muito amáveis. Son bonzinhos. Muito bonzinhos, são os amores. Olha, sem palavras, muito buenos pacientes. Queria que todos fossem assim. Lembrando que a gente consegue mais ou menos fazer tudo. Se não tem microchip, não tem vacina da raiva, não tem exame, a gente consegue igual organizar tudo em menos de 24 horas, tá? Legal. O que dê possível para vocês conseguirem viajar tranquilos. Un gusto. Muito obrigado. Gusto é todo meu. Tchau, meu amor! Miriam nos dijo que podíamos continuar ruta hasta Juí y luego allí retirar los papeles. Así que seguimos camino para conocer Barra do Juí, la última playa brasileña antes de cruzar a Uruguay. Y también queríamos probar algo que nunca habíamos hecho con el motorhome, pasar la noche literalmente sobre la arena. ¿Para dónde va? Para el extremo sur de Brasil. Esta es la última o primera playa de Brasil, como lo quieras ver. Tiene una peculiaridad, que no es menor, que tiene un río, ahora lo vamos a ver allá, un viento increíble aparte, pero tiene un río del lado derecho y en este lado derecho, ese mismo río es parte Uruguay y parte Brasil, así como escucharon. Es un río que divide la playa y cambias de país. Ahora estamos haciendo una inspección a ver si da para venir con el motorhome para no encajarse. Eso, este es un punto de Overlander, pero bueno, hubo mucha lluvia estos días, así que bueno, vamos a ver cómo está un poco más allá. No vemos ningún motorhome por ahora. ¿Mucho viento? Mucho viento. Muchísimo. Muchísimo. Conocida por eso, por tener un mar bastante ajetreado. Sí. Y mucho viento. Esta es la playa Ahora, más larga del mundo, dicen. Sí, dicen que es la más larga del mundo. Se llama Playa Casino con doble S. Y acá comienza acá. Y son 200 kilómetros de playa. Playa más larga del mundo. 200. ¿Vieron por qué veníamos a inspeccionar a ver si podíamos entrar con el motorhome? Vamos a hacer zoom. Miren ahí la camioneta que se quedó. Están empujándola. Por ahí vimos que está imposible. Y por acá sí se puede. O sea, nosotros vamos a estacionar acá. por acá se ingresa.
Nosotros vamos a pasar la noche ahí. Sí. Y estamos llegando a donde vamos a dormir. La verdad nunca dormimos con las ruedas en la arena. Nunca llegamos con el motorhome, siempre a la Beira Mar, a la costanera. No, hemos dormido en un camping, Camping Mutari se llama, en Puerto Seguro, que era en la playa, pero no era tan en la playa. O sea, sí, pero no. Y después en Mambucaba, era ahí en el pasto, Era pasto, sí. Antes de llegar a la arena. Miren qué lindo esto. Sí, esta parte la vimos más firme, ¿no? Se nota... Ahora hay que ver la marea alta, ¿no? Sí, yo no estacionaría más si vamos a pasar la noche tan pegado acá a lo que es el agua. Estacionaría quizás un poco más alejado. Siempre hay que tomar esos recaudos, ¿no? No mandársela. Hay muy poca edificación acá, como ven. No hay casi. Muy salvaje, muy wild. Así, enfrente del mar. ¿Qué les parece? Ahora vamos a preguntarle al guardavidas a ver qué nos dice de las mareas. Si no, lo buscamos con nuestro amigo el ChatGPT. Bueno, ¿y qué les parece este lugar donde vamos a dormir? Comenten, dejen acá abajo si dormirían o no dormirían en un lugar así. Bueno, ahí llega Gus. Bueno, ¿Qué dijo el guardavidas? para mayor seguridad, dice que hace 2 semanas que está tranquilo el mar, que no sube ni baja. Pero para mayor seguridad me dijo que estemos ahí cerca del camino, que ¿sí? más de eso no sube. O estar más cerca de la salida. Claro, eso es lo que Que dije es siempre estar mirando a ver si sube o no sube el mar. yo. Lo que pasa es que de noche acá no hay luz. Sí, aparte no vamos a estar mirando, durmiendo y mirando a ver si sube. Nada te garantiza, puede ser que suba hoy, me dijo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a caminar un poco ahora. Bueno, vamos a ver lo que le dijimos de la división del los países. río, de los países. Hay un mirante, me dijo. Hay un faro también, Sí, pero pero no se puede subir al faro. No, pero se puede dormir ahí, vi que es un punto de overlander ese. Vamos el a ver. faro. Vamos Ahí a caminar estás un en la poco. altura y bueno, no estás en la playa, pero estás más resguardado del mar, ¿no? Estos días fueron días de ruta. Como verán, ya el clima es otro, ya no estamos en cuero, ya estamos con Y en zapa ojotas, en y el zapatillas. vientito está poco fresquito. Y como Harán ven, 18 grados, harán. Miren qué increíble, acá hay un cartel que tiene como una pisada así marcada y dice, miren, dice, estoy en el balneario más al sur de Brasil, Barra do Chuí, Santa Victoria, do Palmar, RS Río Grande do Sul. Así que miren ustedes, como les dijimos, estamos en el balneario más al sur de Brasil. Miren lo que encontró Gus en la playa. un fósil, No, ojalá, un chicos. desodorante que casi se transforma en fósil, miren, uno lo toma de chiste, pero ¿no? en serio, fuera de joda, no es para reírse. Pero Esto- miren el tiempo que lleva en el mar. Esto habla eso. de la contaminación y las cosas que no hay que hacer, ¿no? El tiempo que lleva en el mar, que tiene todas almejitas, mejillones incrustados, ¿no? Miren, Muy mal. ahora lo vamos a tirar allá. Y acá, Una corvina. esto no es basura, sino que Gus dice que es una corvina. No sé, yo no sé de peces, pero él sí, así que... Acá encontró otra cosa, Gus. A mí me encanta A mirar. ver si adivinan lo que es. A mí me encanta mirar todo lo que hay en la playa. Bueno, había varios pescados muertos. Miren el tiempo que lleva esta jota en el mar también, ¿no? No. ¿Alguna vez vieron una jota así? Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿La tiramos? Y no sé si hay tacho por acá. O ese, Sí, vamos ya a tirarla. Bueno, llegamos a lo que sería, después de haber sido casi atacada por unos perros, de una chica que los tiene sueltos, 3 perros y encima no los puede controlar, pero bueno, ya están ahí. Llegamos a lo que sería como un paredón, un mural medio feucho a la vista, pero la verdad es que contiene un río caudaloso, así que
Es más por seguridad quizás que por la frontera pareciera, no sabes. Súper alto, no parece, pero es alto. Y es imposible de cruzar, así que... Miren dónde estamos, en el extremo sur del litoral de Brasil. Nosotros llegamos allá arriba, si se acuerdan, el video de Jericoacoara, que fue lo más alto que llegamos, es está el por acá. episodio 11 de Jericoacoara. Bueno, acá lo que dice básicamente es la trilia, ven que dice trilia, o sea, la caminata. Sería desde donde estamos nosotros, que hay un farol allá atrás, ahí se puede ver, desde donde estamos nosotros al final de la Praia Casino hay 223 kilómetros y va a durar más o menos 6 a 9 días si ustedes lo quieren hacer, esta caminata. Súper interesante. Acá dice prohibido animales de estimación. ¿Qué significa eso? Perros, o sea, prohibido, porque dice que hay animales salvajes. O sea, llévese su basura de vuelta, que eso vimos que hay bastante basura. Y después dice que no hay señal y no hay salida alternativa, o sea, es la única entrada y salida esa que vimos ahí, por la que ingresamos. Acá tienen el río, esas son las playas, ahí empiezan las playas de Uruguay, o terminan, depende de donde lo miren, ¿no? Y esto es, así como lo ven, donde está mi mano, es mitad Uruguay y mitad Brasil. Está seco, seco, seco. Yo había visto una foto y era todo un río así, metiéndose y bañando el mar, pero en este caso es caso inverso. El mar está metiéndose y el río está seco. Retirada. Ah, eso no les dijimos. Se llama de la misma forma de los dos lados, del lado brasilero y del lado uruguayo. No más que en uno se dice en portugués y en otro en español, ¿no? ¿Cómo se dice? Es Chuy en Brasil, lo vamos a dejar acá abajo, y Chuy en Uruguay. Lo está diciendo igual, ¿cómo es? Y bueno, Chuy, C-H-U-I latina con acento del lado por brasileño. eso dije, lo vamos a dejar acá abajo, así la gente ve bien cómo se escribe, ya que mi portugués no es muy bueno. Y Chuy con Y. Aunque tengo que admitir que hoy, después de estar 6 meses en Brasil, la veterinaria nos dijo que tenemos un muy buen portugués. Cosa que no me lo creo, pero bueno. Gus no lo cree, pero no es para tirarme flores, pero una vez salí de la camioneta y vino un brasilero, un viajero a saludarnos y yo saludé y él dijo, ah, un argentino con una brasilera, y pensó que yo era brasilera. Hizo así y le dijo, ah, brasilera. Por mi pronunciación. Y en Camboriú nos subimos a un Uber y el Uber era brasileiro y dijo, ah, pensé que eran brasileiros por cómo hablaron. Ah, y hoy podemos decir, después de 6 meses, la verdad que estamos muy contentos porque nos hacemos entender muy bien. Podemos mantener una conversación. Podemos mantener una conversación. Vamos a hablar seriamente. Ampliamos el vocabulario, pero muchísimo. Y sí, podemos mantener una conversación fluida. Así que buenísimo para la próxima vez que volvamos a Brasil. Esperamos acordarnos de todo. Después depende de una cosa también, en qué estado estamos. Porque bueno, en Minas Gerais hablan mucho más cerrado. No sé, dejen en comentarios los brasileros en qué estados, porque en el norte también, en lo que era Natal y eso también hablan como mucho más, ¿no? No sé cómo decirlo. Ustedes bien saben cómo diferenciar cada pronunciación, cada cantito que tiene el estado, ¿no? Sí, cambian las palabras, ¿no? Como gente de Porto Alegre. Hemos hablado. Muy cerrado, muy campesino. Muy costaba campesino. Entender ahí, ¿eh? Sí. Pero en Minas Gerais también, sí, nos pasó que esos fueron los lugares que no entendíamos mucho por ahí el portugués. Sí. Pero después súper bien. Ahora, hablando de idioma, una peculiaridad de acá que nos contaron del Chuy, son bilingües, ellos se denominan bilingües. Ahí en Posada también hablan guaraní. Muy interesante, ya les vamos a mostrar, ¿no? La avenida que divide y todo, vamos a mostrar, obviamente. Mañana, si Dios quiere, están los resultados del test que le hicieron a Cash, que le sacaron sangre, pobrecito, ya lo vieron. Igual no sufrió. Y bueno, si está todo ok, nos entregan los papeles y seguimos viaje y le vamos a mostrar el Chuy
el centro de Chuy, que es la avenida esa que divide los dos países también. Ajá, sí, sí. En ese momento aún no sabíamos que esa noche iba a terminar siendo una de las más intensas de todo nuestro paso por Brasil. Y así nos despertamos. Esperemos que se la banque la camioneta. Porque está muy mojada la arena. Ah, yo te dije que venga a mirar acá. Pará. Bueno, esperemos que se la banque la camioneta. Aparentemente. Quédate de este lado, Ah, está heavy. Está heavy. Arena mojada. Y allá viene un río. Ay, sí. Igual acá ya es asfalto, ¿no? Sí, acá es asfalto. Ay, listo. No sabíamos si íbamos a poder salir de la playa, básicamente. No lavamos la cara. No, por eso no nos estamos grabando. Pero se empezó a alargar despacito y se fue acumulando y ya estaba muy mojada la arena, así que mejor salir ahora. Más la marea alta que está sí, la marea en su esplendor a las 9 de la mañana. Ajá. Como ven son las 9. A ver si enfoca, ahí está. Así que bueno, ya estamos más tranquilos. Bueno, desde la playa de Barra do Chuí, del lado brasilero, no fuimos rápido como vieron, porque se empezó a alargar y daban tormenta todo el día, o sea, todo el día completo, tormenta eléctrica también, y ahí como no hay señal, no sé qué decía de las antenas, que no había antenas, entonces era riesgoso estar ahí por los rayos. Así que nos fuimos antes de que se inunde todo. Y ahora estamos haciendo un trámite que teníamos que hacer hace semanas porque nos quedamos sin gas. La última vez que nos quedamos sin gas, si vieron el episodio de Natal, fue en Natal. Así que ahí la recargamos, que nos ayudó nuestros amigos viajeros, nos ayudaron y Gus la recargó con Luis. Ahora encontramos un lugar acá en el Chuy, en el lado brasilero. Igual es muy raro porque quedamos con él ahí, pero vimos que se llevó la garrafa a Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que cruzó de avenida. Y acá esperando la recarga de la... Pero no tardó nada. Pero bueno, igual así nos salió. Nos costó en dólares, ¿cuánto sería? $35. $35 que nos recarguen la garrafa de 10 kilos argentina, acá en Brasil. Acá en Uruguay, yendo a Brasil. No sabemos si se puede doblar así, pero bueno. Nos preguntó si quería que carguemos cuántos kilos y la verdad es que hay que sacar todo lo de la bolera, es un temón. Sacar todo, meter todo, encima con lluvia ahora, así que bueno, decidimos pagar los 10 kilos, en fin. Bueno, hasta que el señor le arranque la moto no nos vamos a poder estacionar. Ahí está, ¡vamos! ¡Vamos! Fue el que cargó la garrafa. El día muy feo, sigue muy feo y no para de llover, así que les vamos a mostrar bien mañana, supongo, la avenida esta y qué hay para comprar, algunos precios quizás. Y desde la playa, de Barra do Chuy, nos vinimos para acá.
que es un punto de overlander, es una plaza, esta sí es una plaza, 22 de octubre se llama, muy tranquilo, dormimos súper bien y se nota seguro, que ahora el cielo está un poco mejor y no está lloviendo tanto. Así que acompáñenos que vamos a ver qué se puede comprar, un poco de los precios y bueno, y ver si compramos alguna que otra cosita por ahí. Bueno, aquí nos encontramos. Esta es la avenida Uruguay, del lado de Jujuy, que es Brasil. El otro lado de la avenida es Avenida Brasil, del lado de Uruguay. Esta es la avenida Argentina, la que ven acá, y cruza Brasil y Uruguay. De acá te vas para la frontera. Hay gente, pero no tanto. Se hablan los dos idiomas de un lado y del otro. Hoy es jueves y nos dijeron que el fin de semana hay mucha más gente. Así que hoy vamos a aprovechar a mostrarles un poco y a ver si hacemos alguna comprita. Eso es importante, queremos aclarar, para los que hacen en auto o en motorhome, también nos ven viajeros, cuando salen, ya viniendo desde Brasil, yendo para Uruguay, pasan por Santa Vitoria do Palmar y ahí, a unos kilómetros, tienen que hacer, donde dice un cartel en la ruta, dice Receita Federal. Ahí tienen que parar y hacer la salida a Brasil. Nosotros no íbamos a salir de Brasil ese día que pasamos, por ende no la hicimos y ahora tenemos que desde Chuy volver para atrás 2 kilómetros y ahí hacer, en donde dice Receita Federal, hacer la salida de Brasil. Porque acá, ni bien crucemos, no se puede hacer la salida de Brasil ahí. Ahí lo que se hace es la entrada a Uruguay. Muy importante este dato, porque si no les va a seguir corriendo que están en Brasil. Y cuando quieran volver a ingresar a Brasil se van a encontrar con un serio problema. Así que, dato no menor que les tiramos por acá. Acá llegamos a lo que sería Duty Free Américas, que es el que más conviene para los argentinos, que es más económico, aparentemente tiene de todo. Así que vamos a entrar y vamos a ver si se puede grabar y les podemos mostrar un poco. Apenas entras, pasás por la sección de perfumes, así que les vamos a mostrar un poco precios. Por ejemplo, este que tengo yo, 50 mililitros, está a $106. Después están Boss, hay marcas muy conocidas como Gucci también, 90 está... Está a 108. Señor, no puede filmar. Señor, no puede filmar. Bueno, comenzamos a grabar, ni bien entramos para mostrarles un poco los precios, mostramos de los perfumes como vieron y después les dejamos solo las fotos porque tuvimos guardia personal, ¿no? Sí, tuvimos una escolta porque, claro, empezamos a grabar, no sabíamos que no se podía grabar. No, de hecho cuando ingresamos yo mostré la GoPro al de seguridad y le dije no hay problema en grabar, no sé qué, me dijo sí, sí, sí. Y después cuando nos vio agarrando los perfumes para mostrarle los precios a ustedes, nos dijo que no. Le habrán dado otras directivas en ese momento. Y después, bueno, teníamos un segundo haciéndonos guardia personal. Vamos a dejar la foto acá, acá en algún lado de seguridad privada que tuvimos. No se puede comparar nunca con Ciudad del Este, está claro. No. O sea que los uruguayos lo más cerca que tienen es este, ¿no? El Chuy. Bueno, como ven, estoy del lado brasilero y acá del lado uruguayo. Hola, acá estamos de vuelta en casita en el motorhome. El cambio es $1.40 uruguayos. Sí. Bueno, acá como ven, Fernet no tomábamos hace un montón. Hace mucho que no tomábamos Fernet y lo vimos a $16.80. Sí, acá están los precios. 1 litro. Opinen ustedes a ver
¿Cómo está el precio del Fernet para ustedes? 1 litro. Acá el tanque era de 750, está 15,80. Es un aceite extra virgen de oliva chileno que nos costó 9,70. Bueno, seguimos. Por mi parte me compré unas zapas, una de esta marca, y me costaron $37. No sé cuánto están en Argentina, pero acá me pareció un buen precio. ¿Te compraste una zapa? Yo me compro una y ella siempre se tiene que comprar. Él me dijo, cómprate para no sentirse tan mal. O al revés, la incentivé para que se compre, para yo también comprarme, ¿no? Las mías salieron $39. Ligué doble. Una remera, $10. Y después estos parlantitos, porque nos quedamos sin parlantes en la compu, o sea, sí, andan mal, funcionan mal. La compu es nueva, pero no sabemos por qué, quizás es por usarlo. Nosotros vemos videos de viajeros, en YouTube, vemos nuestros videos. Vemos Netflix, nuestros videos, ella edita. Sabes que, como dijo Gus, nosotros, como no somos de mirar televisión, cable, no me tenemos. refiero, nunca miramos. Entonces decidimos no poner un monitor. Hay algunos viajeros que ponen su monitor de 30 pulgadas, ¿será? Y miran de ahí. Bueno, nosotros pecamos con eso. No sabemos si hicimos mal y usamos la computadora como... No sé qué opinan, a ver si hay algún técnico o informático que nos pueda decir. A 1 metro, pongámosle 1 metro donde estamos ahora. No es muy grande el motor. Y bueno, hay veces que tenemos que ponerla al máximo del volumen. Pero la rápida solución es esa, la oferta. $9,70. Y después, lo último, yendo de vuelta con tecnología, acá también se me rompió el cable para cargar el iPhone y si bien no había de Apple, no encontramos en ningún lado, encontré de Xiaomi, que bueno, me parece más o menos una marca razonable. Esto salió $11,50. Y estas fueron nuestras compras en los free shop de acá de Chuy. Todo esto hay que aclarar, el lado uruguayo, ¿sí? No van a haber free shops del lado de Brasil, no hay. Comenten, déjenos un comentario si opinan que pagamos algo muy caro o algo muy barato, no sé. Si vale la pena venir. A los uruguayos les vale la pena porque son todos uruguayos los que vienen acá a la frontera, ¿no? No sé si tendremos público uruguayo, suponemos que algún uruguayo hay por ahí mirándonos, los amigos de Gustavo, sabemos un presupuesto así, pero bueno, eso, nos gustaría saber qué opinan de los precios. Yo no podía dejar de ligar algo de las cosas que compramos, así que le compramos una nueva cama. Necesitaba él también y esta es súper buena, así que ahora les vamos a mostrar cómo la va a disfrutar. Mira. ¡Ah! ¡Qué lujo! Miren lo que es esta cama. Wow. Miren. No. Dale. Ahí está. Muy bien, muy cómoda, entró perfecta el tamaño. Miren, ese es su lugar para el viaje. De noche duerme ahí, cómoda la cama. Trae la anterior, que la dejamos para algún perro de la calle, ¿no? Ahí, por ejemplo, pasa uno. Callejero puede disfrutar ahí una camita. Bueno, acá estamos. Queríamos tomarnos unos segundos para reflexionar y bajar un cambio y rememorar un poco, ¿no? Estos últimos 6 meses. Meses muy intensos, donde nos acostumbramos un poco a este estilo de vida. Vivir 6 meses en un país no es poco. La verdad que nos llevamos muy lindos recuerdos. Formamos una rutina, acá ya nos sentimos más tranquilos, más distendidos, siendo viajeros, ¿no? Viajeros nómades en esta nueva vida de vivir en motorhome. La cultura en Brasil es totalmente diferente a la nuestra. Nos encantó su gente, su música, comida, sus tradiciones, sus playas, sus paisajes.
paisajes, fuimos a playas que eran un sueño para nosotros y para muchos, y así como también fuimos a pueblos donde parecía que el tiempo estaba detenido. Paisajes increíbles, pasamos por muchos estados, Distintas rutas. pasamos por Paraná, por São Paulo, por Río de Janeiro, Sergipe, Bahía, sí, nos estamos Ceará, olvidando de Río Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, cuando estuvimos en Distrito Brasilia. Federal también. Sí. Queríamos eso, frenar un poquito antes de comenzar a mostrarles este nuevo país, hacer un recap, ¿no? de todos estos episodios en YouTube, se podría decir, que están en una lista de reproducción propiamente dicha, que se llama Cocina y Música por el Mundo en Brasil. Ahí tienen todos los videos, vamos a dejarlo acá arriba. Vayan a ver todos los videos, a nosotros nos ayuda mucho. Hay para hacer maratón. Sí, tanto de Paraguay, pero ahora en este momento estamos hablando de Brasil. Queremos agradecer muchísimo a la gente el cariño que nos brindó en estos 6 meses. Hemos hecho muchos amigos, gente que viaja, gente que sueña con esta vida, y nos han tratado maravillosamente bien acá en Brasil. El brasilero es muy receptivo, como se le dice, tiene un encanto particular. Sentimos que Brasil nos abrazó completamente. Tengo lente de sol, un poco por el sol y otro poco porque me estoy emocionando. Tengo piel de gallina, sentimos mucho cariño por este país, lo vamos a llevar siempre dentro de nuestro corazón. Fueron unos meses increíbles. Yo creo que nunca nos vamos a olvidar de estas experiencias que vivimos ahí, ¿no? Y recomendamos venir a Brasil. Visiten Brasil, nunca en la vida nadie se puede perder de visitar este hermoso e inmenso país. Agradecidos, abrazamos a todos los que nos dieron un montón de cariño en estos 6 meses. Y a ustedes que nos acompañaron también a través de la pantalla, que viajaron con nosotros, que sintieron con nosotros, cuando nos pasaron cosas malas, cuando nos pasaron cosas lindas. Que nos recomendaron lugares, Que nos invitaron. Wow, se me cae una lágrima. Besos, los queremos. Cariños para ustedes. Y vamos Brasil, ¿eh? Ahora acompáñenos en este nuevo país que es Uruguay y limítrofe con Argentina. Estamos volviendo 2 kilómetros porque vamos camino a Policía Federal, Migración, Receita Federal se dice, para hacer la salida. Así que cuando salgamos les comentamos cómo fue el trámite, si fue rápido o no, de velocidad más adelante. y toda la info pertinente. Sellado ya la salida, Sí. súper rápido, no sé qué tardó, 2 minutos. No había nadie. No, nadie, tranquilo. O sea, Muy tranquilo. Le preguntamos cuándo podríamos volver y claro, nos dijo tienen que esperar 180 días más para volver a Brasil, así que bueno, mientras sí. haremos otros países, ¿no? Si es que queremos volver a Brasil. Ajá. Lo único que nos pidió fue pasaporte, que fue con el que ingresamos, y documentos del vehículo, que es la cédula azul, si no me equivoco. Salida del vehículo y de las personas, sí. Supongo que ahora cuando entremos a Uruguay van a revisar el vehículo, ¿no? A una nueva frontera. Vamos a ver cómo es la entrada a Uruguay ahora. Si es que entramos. Y acá estamos oficialmente en Uruguay Ya en Uruguay, Nuevo país. presentados los papeles de los animales. Sí, muy fácil, por lo menos esta frontera. No sé si será el horario, el día. Los vehículos no los revisan. 90 días que te dan, nos dimos con pasaporte. Los sellaron todo. Y luego nosotros tuvimos que buscar a la persona de
agricultura y ganadería sería. Y ahí le comentamos que viajábamos con un perro y un gato y les dimos los papeles, lo miró y listo. Hoy consumimos lo último que no se podía pasar, que era huevos, carne. Así que bueno. Sí, preocupado en ese sentido, para que no nos saquen mercadería. Sí. Y la heladera estaba vacía. De hecho, no así. hicimos compras para cruzar, No. todo como se debe. ¡Un nuevo país! Nuevo país, Uruguay, Primeros kilómetros acá en este bello país que es Uruguay. En los últimos kilómetros de Brasil ya era todo llanura, o llanura pampeana le dicen, que todo muy liso, muy diferente a todo lo que hicimos en Brasil, ¿no? Casi todos repechos, como se dice acá, ¿no? Ya estamos utilizando palabras uruguayas. Mucho repecho. Adentrándonos en el dialecto uruguayo, repechos. Así que bueno, primeros kilómetros por la ruta 9. Vemos las vacas tradicionales de Uruguay. Brasil terminó, pero el viaje sigue. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura por Uruguay.